práctica académica de la UIA. Bueno, creo que acabas de iniciar la grabación, ¿verdad, profesor Jonathan? Sí, mi estimada, discúlpeme. Perfecto, no, tranquilo, más bien muchísimas gracias. La sesión va a ser grabada para que sea utilizada en diferentes cursos que va a ser de gran provecho, ¿verdad? En las 3 universidades, para que lo tomen en cuenta. Para dar inicio, voy a compartirles una pequeña presentación de los 3 profesores que van a tener a cargo el día de hoy el foro. Permítanme un momento, por favor. ¿Me pueden confirmar, por favor, si lo están viendo? Sí, ya. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Okay. Iniciamos con el profesor César Acosta Cachú. Él es economista de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Diplomado en Finanzas, Universidad de Chile. Diplomado en Educación Superior. Máster en Administración de Empresas de la Universidad Privada del Norte. Docente de tiempo completo e investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte. Sede de Los Olivos, Lima, Perú. Consultor independiente de empresas pequeñas y medianas empresas. Él es el profesor que nos está acompañando el día de hoy de la Universidad Privada del Norte. Un gusto saludarlo, don César, y muchas gracias por la participación. Estimada Natalia, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Gracias a usted, don César. A continuación tengo a Marisol Salamanca Olmos, economista especialista de gerencia en administración, financiera, máster en administración de empresas, docente del Politécnico Gran Colombiano de sede Medellín y la línea de investigación equidad de género. Doña Marisol nos acompaña del Politécnico Gran Colombiano. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias, Natalia. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias e igualmente. Y por último tenemos al profesor Jonathan Sala Segura, economista, analista de riesgo, docente de la Universidad Internacional de las Américas e investigador académico. Él representa en este caso a la Universidad Internacional de las Américas. Muchas gracias, don Jonathan, por la participación. Mi estimada Natalia, es un gusto acompañarlos a ustedes, mi estimada Marisol y don César, mucho gusto. Igualmente, mucho gusto, estimados estudiantes y público presente. Perfecto. Ok. Permítanme un momento. El micrófono abierto por ahí. Vamos a ver si puedo dejar de compartir. Ok, perfecto. Esa sería la presentación de los 3 profesores que van a estar guiando el foro del día de hoy. Lo dejo a manos de ustedes y muchísimas gracias a todos los que están participando en este proyecto, que realmente es de gran importancia, de gran provecho, tanto para estudiantes como para profesores. Y por supuesto, cada una de las universidades sale beneficiada en todo esto. Muchísimas gracias nuevamente y que pasen una excelente noche. Muchas gracias, Natalia. Natalia, qué pena.
para servirle. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto estar con ustedes acá, estimado público presente, colegas, compañeros. Vamos a dar inicio a este conversatorio, primer conversatorio internacional, Perú, Colombia, Costa Rica, Colombia, Perú, como ustedes gusten decirlo. La verdad es que todos somos latinoamericanos, todos somos una sola fuerza. Y primero, como dicen oficialmente, primero las damas. Mi estimada Marisol, voy a compartirte, me vas comunicando y te voy ayudando con la presentación. Luego procederemos con la parte de don César Acosta y por último mi persona. Entonces te voy a Bueno, compartir pantalla por acá. dale, por favor. Bueno, inicialmente, pues mientras vas compartiendo pantalla, muy buenas noches para todos. Tengo el placer de dar inicio a este espacio que hemos denominado el Foro Internacional Políticas de Reactivación Económica durante el COVID-19, caso Colombia, Perú, Costa Rica, pues en el orden que van nuestras participaciones. Agradezco la invitación por parte de la Universidad Internacional de las Américas por facilitar este espacio que sin duda alguna fortalece la labor académica que cada uno de nosotros adelanta en nuestras instituciones. De igual manera, doy una calurosa bienvenida a toda la comunidad académica de las 3 universidades, esperando que este espacio sea de gran valor para su formación académica. Y bueno, sin más preámbulo, entonces damos inicio a este espacio que hemos construido o hemos desarrollado con el objetivo de poder conocer e intercambiar las experiencias que se han llevado a cabo al interior de los 3 países, Colombia, Costa Rica y Perú, respecto al COVID-19. ¿Cuál es la idea? Poder conocer un poco de estas medidas en términos de política económica que se han implementado. Yo sé que para algunos nacionales muchas de estas políticas, y es común escuchar, muchas de estas políticas son ajustadas, para otros son políticas muy débiles, pero que sin duda alguna desde el enfoque económico resultan pertinentes entrar a analizar, a revisar y hacer una reflexión. Reflexión, por ahí el micrófono abierto. Reflexión en términos de que ustedes, futuros profesionales, reflexión en términos de que ustedes, futuros profesionales, van a tomar decisiones y tienen que tener o tienen que hacer esa correcta lectura de ese entorno económico tanto nacional como mundial. Entonces, pues es la introducción que hacemos. Siguiente, Jonathan, por favor. Hay un micrófono abierto por ahí, Jocelyn. Qué pena. Bueno, como bien lo indicaron, pues vengo en representación del Politécnico Gran Colombiano, sede de Medellín, Colombia. Entonces es la institución que vengo a compartir la experiencia. Bueno, inicialmente quisiera contarles un poco acerca de cuál era el contexto económico de la economía colombiana antes del 2020. Digamos que mi presentación va a estar abordada en 3 escenarios: antes del 2020, durante pandemia y bueno, cómo vamos ahora en el 2021. Vale la pena destacar que desde el 2000 la economía colombiana venía en un periodo de recuperación económica, tasas de crecimiento en términos del Producto Interno Bruto interesantes, alrededor del 6.7, 4.5, pero no eran tasas sostenibles a través del tiempo. Eventos mundiales como la crisis inmobiliaria en Estados Unidos en el 2007, como la crisis del petróleo en el 2015, pues afectan nuestra economía, y más teniendo en cuenta que en su mayoría somos un país que exportamos commodities. Entonces esos choques externos nos golpearon fuertemente. 2016, espera un momento, en la anterior, Jonathan, 2016, 2017, 2018, la economía más o menos cae alrededor del 2.1, 1.4, 2.6, lo cual significó grandes retos en términos de política económica. Finaliza el 2019, veníamos con un periodo de recuperación económica interesante, a lo cual se le estaba apostando toda la política económica dirigida pues en este momento por el presidente Duque. Logramos un crecimiento del 3.3%.
una tasa de inflación del 3.8. Acá, por favor, el micrófono abierto, Fernanda. Acá, en términos de inflación, quiero que cada uno se sitúe en su país y vayan teniendo ese paralelo. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el Banco Central maneja la política monetaria bajo una inflación objetivo entre el 3 y el 4%. Sé que tanto Colombia como Perú tienen una inflación, una tasa de inflación objetivo diferente, entonces quiero que se vayan situando ahí, porque precisamente ese manejo de la inflación es uno de los mayores costos que se tienen dentro de la política económica. Preocupante sí, la tasa de desempleo, o sea, a lo largo de estos, qué pena, hay micrófono abierto, Wendy Espinosa. No huele saludable esa boca. No, es que Yo no la me puedo fui donde Shirley a ver lo de la puesta en posición. Wendy. Estábamos ahí con En términos de Disculpe, el desempleo. anfitrión puede silenciarlo. Sí, por favor. En términos de desempleo, bueno, este es uno de los mayores costos. También quiero que ustedes se sitúen en sus países. Por ejemplo, en Colombia, al 2019 tenemos un desempleo del 10.5, ya les voy a contar cómo estamos actualmente, pero como resultado de la pandemia, ese fue una de las grandes evidencias que dejó esta pandemia y ver en términos de empleabilidad que tenemos grandes retos por corregir. La tasa de intervención, saben ustedes, es la tasa de referencia que maneja los bancos, que maneja el Banco Central. En este caso, entonces, teníamos una tasa del 3.8. La siguiente, Jonathan. Quiero mostrarles, pues, digamos, unos indicadores también como para que ustedes se vayan contextualizando. En el 2019 contábamos con 17.4% millones de colombianos bajo la línea de la pobreza. Esto representa alrededor más o menos de $82. En el 2020 pasó a 21 millones, esto representa alrededor de $83. Esto para que ustedes más o menos tengan la relación y la conversión de lo que significa, por ejemplo, una persona acá en Colombia en condición de pobreza y en condición de pobreza extrema. Siguiente, Jonathan, por favor. Respecto a todo este panorama, ¿qué podemos decir? Bueno, digamos que Colombia venía con muy buenas perspectivas, luego de lo que pasó en el 2015, venía con buenas perspectivas en términos de crecimiento. Estaba teniendo un manejo de la inflación de acuerdo a lo establecido por la política monetaria, una tasa de cambio flexible, un crecimiento acorde en términos fiscales y macroeconómicos, exportaciones, bueno, mayormente en commodities, pero digamos que representan ingresos importantes para el país, pero sin duda alguna está marcado, y es uno de los grandes retos, lo decía, la inequidad que existía en el 2019. Siguiente, Jonathan. Llega el COVID en el 2020, entonces el 15 de marzo todos a confinamiento. Como resultado de las políticas que a continuación les voy a comentar, pues finalmente Colombia cierra al 2020 con estos indicadores. Como les decía al inicio, tal vez para muchos políticas muy débiles o para otras políticas suficientes, pero que si no se hubiesen tomado en su momento, pues sin duda alguna, de pronto estos indicadores no hubieran sido tan favorables, incluso hubiéramos tenido cifras negativas, aún más negativas. Vale la pena resaltar acá en términos de política económica, y también quiero que se contextualicen todos de acuerdo a sus cursos de economía o macroeconomía que estén llevando a cabo. Recuerden ustedes, uno de los principales objetivos de la política económica es poder garantizar un crecimiento, pero yo también lo enumero, hay un crecimiento sostenido en términos también de desarrollo. Hacia allá debe apuntarle que usted garantice una tasa de empleabilidad, que garantice una tasa de inflación y que garantice un crecimiento a medios en términos del Producto Interno Bruto sostenido. Entonces creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, por ejemplo, todas las economías latinoamericanas. Como cierre, entonces, al 2020 de la pandemia, la economía colombiana cayó menos 6.8%. Vean ustedes, la inflación, teníamos una inflación del 3.8, bajó al 1.6, o sea, estamos hablando ya de deflación.
Y la tasa de desempleo, uno de nuestros mayores costos, se partió alrededor de 5 millones de empleos, aumentó al 16.1 y lógicamente, para tratar de corregir esa inflación, pues el banco baja la tasa de intervención y tenemos una tasa de intervención de 1.75. ¿Qué significa eso? Bueno, que para este colombiano que quiere hacer inversión, que de pronto tiene un empleo estable y desea hacer entonces una inversión, bueno, es un buen momento para poder de pronto comprar ese carro o comprar la casa, digamos que esa fue una de las políticas de vivienda que se dinamizó mucho durante la pandemia. Entonces son tasas atractivas. Siguiente, Jonathan, por favor. Pero bueno, ¿qué pasó realmente en términos fiscales y en términos monetarios? Acá también quiero que ustedes vayan haciendo ese paralelo y ese comparativo en relación a lo que se vivía en sus países. Entonces, nos encontramos con varias apuestas por parte del gobierno nacional. Entre esas, bueno, se modifica el plazo para la presentación de las declaraciones tributarias. Esto alivia mucho, por ejemplo, personas naturales, personas jurídicas. Se crea el impuesto solidario por el COVID-19, que durante 3 meses tendrá como destino la clase media vulnerable y los trabajadores informales. También funcionarios públicos que ganan entre 10 y 12 millones de pesos deben aportar el 15% de su salario. Adicional, el gobierno nacional aún en este momento está vigente, está haciendo giros adicionales en términos para los hogares, los jóvenes y los adultos mayores vulnerables con menos ingresos. Siguiente, Jonathan, por favor. Acá se anticipó la devolución del IVA. Esto para las personas más pobres del país. El IVA es el impuesto que nosotros pagamos acá sobre bienes y servicios. Entonces hay una devolución de ese IVA para estas personas más pobres. Y se activaron líneas de crédito para favorecer las matrículas y las pensiones en términos de educación primaria, educación básica, educación media, y hubo alivios en términos del ICETEX, que es la entidad que presta línea de crédito en términos de pregrado y posgrado. Siguiente, Jonathan. Lógicamente, en términos de empleabilidad, bueno, ya todos lo sabemos, o sea, este teletrabajo que era esa modalidad que estaba para muchas empresas como lo que no queremos tocar, ¿no? Porque tal vez muchas empresas querían tener, o muchos empleadores consideraban que si no tenían los ojos puestos sobre sus empleados, pues no iban a rendir de la misma manera, pero pues sencillamente de un día a otro todos pasamos a teletrabajo, nuestra oficina se convirtió pues la sala de nuestra casa para muchos, ¿cierto? Entonces el gobierno pues lógicamente autoriza esta modalidad. También tuvo otra serie de medidas, confirmó que los trabajadores formales que sean despedidos en medio de esta emergencia y estén afiliados a la caja de compensación van a recibir van a recibir por 3 meses 2 salarios mínimos. Se autorizó el retiro de cesantías de los fondos privados por parte de los trabajadores y adicional, entonces, digamos que eran beneficiados con un ingreso solidario que son 160,000 pesos colombianos, son alrededor más o menos de $40. Es en términos precisamente, como les digo, el objetivo, garantizar esa demanda de bienes y servicios. No se recuerden, también quiero que se sitúen en este flujo circular que nosotros trabajamos. Por un lado tenemos la importancia de lo que sugiere la demanda de bienes y servicios y por el otro garantizar ese flujo de dinero. Entonces todas estas medidas encaminadas precisamente a eso, encaminadas a garantizar esa demanda de bienes y servicios. Si usted estaba en su hogar, bueno, garanticemos que las empresas de alguna manera sigan produciendo y sigan demandando. Siguiente, Jonathan. Bueno, dentro de las medidas fiscales también hay algo muy importante que es el subsidio a la nómina. Me faltó mencionarlo ahí, es un subsidio que entrega el Estado colombiano a las empresas para poder precisamente subsidiar la nómina. Entonces esto es muy importante porque garantiza que no aumenten los despidos y que por lo menos las empresas mantengan a sus empleados.
En términos de política monetaria, recuerden ustedes que el principal objetivo de la política monetaria es garantizar precisamente esa liquidez o esa circulación del dinero en la economía, y aquí básicamente el Banco Central tiene dos objetivos. Uno, una inflación dentro del rango, que es entre el 3 y el 4, y pues acorde o el instrumento para poder lograrlo es la tasa de interés. Entonces, como no estaba circulando la misma cantidad de dinero, el Banco Central que dijo, bueno, tengo que diseñar medidas o estrategias que vayan encaminadas a garantizar esa circulación del dinero, que no haya una desaceleración. Entonces acá hay una serie de medidas como compra de títulos de deuda pública y privada. Recuerden ustedes, les contaba, iniciamos con una tasa del 3.8%, finalizamos con una tasa del 1.75%. Este fue un recorte gradual que se hizo durante todo el año. Reducción del encaje bancario, compra y venta de TES y divisas por parte del Banco de la República, venta de dólares mediante operaciones forwards. Entonces, toda esta serie de medidas encaminadas a garantizar esa liquidez. Siguiente, Jonathan. Bueno, y como resultado de todas estas medidas, pues cómo vamos al cierre o al corte de este noviembre 2021. Bueno, básicamente nos encontramos con que acá en Colombia la mayoría de los sectores básicamente ya todos están funcionando. Al corte, lo veo muy pequeño, pero creo que este es al corte del tercer trimestre de este año. El Producto Interno Bruto colombiano alcanzó 13.5%, pero acá es donde yo le digo a mis alumnos que hay que ser muy suspicaces con estas cifras. Lógicamente, si venimos de un año donde crecimos negativamente, pues un aumento de estos es considerable, pero hay que tener mucho cuidado y mucha precaución en este análisis, porque recuerden, no puede haber crecimiento si no hay desarrollo. Si mantenemos aún una tasa de desempleo que al momento está entre el 12% y tenemos una tasa de crecimiento del 13%, bueno, es necesario seguir ajustando políticas, porque no se puede crecer con una tasa de desempleo tan alta. Entonces, es ahí donde debemos cuestionarnos un poco y entender hacia dónde es que se dirigen estas políticas económicas. El costo, la inflación. Entonces, como resultado de esta recuperación, además que Colombia viene de un paro que le costó precisamente este aumento en la inflación. En este momento estamos acá qué pena, es que la veo muy pequeña esa cifra. ¿Me confirmas ahí, Jonathan? Acá, ya, 4.58. Una inflación del 4.58, entonces pues es el costo precisamente de situaciones como el paro que se vive acá en Colombia, situaciones como precisamente todo lo que estamos viviendo a nivel mundial en términos de abastecimientos, de las cadenas de abastecimientos. Entonces, esto está generando una presión en los precios. ¿Qué esperaría uno? Que con esta tasa de intervención, vean que ahora ya estamos en 2.25, que esta tasa de intervención que está ajustando el banco, pues haga presión para que la inflación baje y no termine costándonos este porcentaje de crecimiento. Preocupante también, pero pues está dentro del marco de la regla fiscal colombiana, es el porcentaje de la deuda externa. La deuda externa representa el 51.9% del Producto Interno Bruto, pero pues como les digo, está dentro del marco que establece la regla fiscal acá en Colombia. Y tenemos una tasa de cambio de 3.944 pesos colombianos, es decir, tenemos sí un peso muy devaluado. En las últimas 2 semanas ha venido trepándose casi a alcanzar los 4.000 pesos, entonces esto tampoco nos favorece mucho. Y ya para finalizar, porque creo que vamos ahí ya como bien de tiempo, ¿cierto, Jonathan? La siguiente. Sí, sí, toda esta recuperación, ¿de qué depende? Depende de precisamente esto, de cómo vamos en términos de vacunación. Acá en Colombia nos encontramos entonces que del total de la población colombiana, con las dos dosis, ya están completamente vacunados el 46.9% y al menos una dosis, 69.6%. No sé en sus países, pero acá en Colombia todavía hay un escepticismo precisamente para acudir por esa segunda dosis o para acudir por la primera dosis.
ahorita pues nos contarán cómo está funcionando, pero sin duda alguna, toda esta recuperación económica tiene que ir de la mano del avance del plan de vacunación. Entonces, es necesario y es evidente que debemos, que en la medida que se alcance esa inmunidad de rebaño que se llama acá, o que igual todos lo conocemos así, pues se va a seguir dando esa recuperación. Y ya al final, la siguiente diapositiva, solo quería mostrarles unas cifras que entrega la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en términos de proyecciones de crecimiento. Fíjense ustedes, quiero que por favor, por ejemplo, miren Perú, el pronóstico que tiene la CEPAL, ya el profe César nos contará, tiene un pronóstico de crecimiento para este año del 10.6, creo que es uno de los más altos para América Latina, 10.6, y el 2022 4.4. Para Colombia proyecta 7.5, para el 2022 3.8, que estaría dentro del rango, y para Costa Rica 3.7 y 2022 con un 3.5. Entonces, bueno, esos son como a grandes rasgos estas políticas económicas para la economía colombiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimada Marisol. Muy conciso, muy directo, de eso se trata, de este tipo de actividades. Vamos a seguir con mi estimado don César, representante de UPN, representante de la sede de Los Olivos en Perú. Adelante, don César. Muchas gracias, mi estimado Jonathan. Muchas gracias por la atención también que tienen todas las personas que se han conectado a este foro, a este conversatorio que estamos trabajando las tres universidades, los tres países, Colombia, Costa Rica y Perú. Bueno, en primer lugar, tengo que poner un panorama, una especie de panorama general para poder entender lo que está sucediendo, lo que sucedió en Perú y lo que está sucediendo y quizás algunas proyecciones a futuro. Por favor, adelante, Jonathan. Adelante. En estos antecedentes, estoy colocando algunas... Adelante, sí, adelante, sigan más. Gracias. Las cifras oficiales que tenemos hasta hace poco, está con fecha del 15 de noviembre, tenemos el tema del COVID. El COVID, pues, ha sido algo muy dramática la aparición en nuestro país. Muy dramática. Vamos, pues, ya prácticamente 2 años con esta enfermedad presente que ha hecho estragos fuertemente. En un momento dado hemos estado punteando, estamos siendo punteros en temas de mortalidad en algún momento de la pandemia, pero ahora vamos a ver las cifras globales. Tenemos casos confirmados, aproximadamente 2.214.543. Total de personas fallecidas son más de 200.000 personas. ¿Cuántas personas han recuperado de esta enfermedad? 2.194.127. Pero también tenemos algunas cosas importantes que mencionar. En este caso, tenemos el tema de las vacunas. Como mencionó nuestra compañera Marisol, el tema de la vacuna va de la mano con la política económica. El tema de salud con las políticas económicas de un gobierno va de la mano. En este caso, nosotros tenemos confirmados 21.106.438 dosis, ¿no? Personas que se han vacunado. Y vacunados con la segunda dosis están 16.563.453. Hay todavía un desbalance con respecto a la segunda dosis. Todavía no se ha completado, porque todavía hay resistencia en algunos sectores. Pocos, pero hay todavía resistencia en algunos sectores con respecto a las vacunas. Viene con el tema que es hay una conspiración, el tema de que te va a dañar la salud a futuro, es experimental, en fin, hay una serie de cosas que ha impactado en un sector muy pequeño de nuestra población. La gran mayoría está vacunada. Bueno, tenemos el primer caso registrado el 6 de marzo del 2020 y la primera persona vacunada el 9 de febrero del presente año.
recuerdo muy bien el tema, ¿no? El 6 de marzo llegó el COVID al Perú y el 15 aproximadamente se cerró todo. Fue un tema dramático, ¿no? De la noche a la mañana no había trabajo, no había movilidad, no había nada. Una cosa muy impactante, creo, ¿no? Para todas las personas que estuvieron confinados oficialmente. Siguiente, por favor. Acá quiero tener en cuenta para ustedes que voy a comenzar con el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Una cosa bastante curiosa. Hemos tenido hasta el momento, durante la pandemia, 4 presidentes. Una cosa totalmente, pues, pueden decir ilógica, ¿no? ¿Cómo es posible que 4 mandatarios estén en poco tiempo durante la pandemia? ¿Y qué se ha hecho? Ahí está el tema. Entonces, quien recibió la pandemia, por decir algo, fue Martín Vizcarra. El presidente Martín Vizcarra recibió el apoyo de toda la ciudadanía inicialmente. Nadie tenía la menor idea de cómo manejar la pandemia. Su gobierno con sus consejeros y sus ministros trataron de dar las medidas adecuadas. Siguiente, por favor. Bueno, acá mencionamos que se puso pues, en marcha un plan económico sin precedentes para el tema de la contención y la reactivación económica frente al impacto del COVID-19. Había 2 puntos, ¿no? 2 puntos básicamente, el de contención y el de la reactivación económica. La contención eran medidas inmediatas, ¿no? ¿Qué cosa hacer ante la emergencia de salud? ¿Qué respuesta le damos en forma inmediata? Hubo marchas y contramarchas, ¿no? Durante esta época. Nadie sabía qué hacer prácticamente. Tomaron medidas algo estrambóticas en un caso con respecto al aislamiento de las personas, qué cosa hay que hacer para evitar, todo el mundo tenía miedo, en fin, son una serie de cosas que poco a poco el Ministerio de Salud fue dando las pautas para lograr un confinamiento adecuado, ¿no? Comenzaron a salir las personas con permiso, poco a poco, poquito a poquito. Fueron más o menos 60 a 90 días muy difíciles, muy difíciles. Tenemos el tema de la reactivación económica, se dio algunas medidas de apoyo con respecto a los sectores productivos y empresas para el proceso de reactivación económica, de la cual se desarrollará en forma progresiva, ¿no? Fueron por etapas, primera etapa, segunda etapa, tercera y cuarta etapa. Eso es lo que bosquejó en un primer instante el presidente Vizcarra. Adelante, por favor, siguiente. Muy bien, por ejemplo, para el tema de la contención, específicamente, ¿qué cosa es lo que se hizo? Los recursos del Estado se fueron a fortalecer en los servicios de salud, limpieza en el sector educativo y transporte, orden público y traslado de ayuda humanitaria. Fue la primera parte, ¿no? En la cual se necesitaban muchos recursos y el Estado tranquilamente logró dar las facilidades a los gobiernos, tanto gobiernos regionales como gobiernos locales. Siguiente, por favor. Las medidas que se dieron, ¿no? Soporte económico a las familias vulnerables. Fue una buena cantidad de dinero, el 2,7% de nuestro PBI. ¿Con qué fue? Con el objetivo de apoyar económicamente a los hogares más vulnerables, a fin de reducir la afectación en el poder adquisitivo, fundamentalmente. Unas medidas, por ejemplo, ¿no? Subsidios a familias vulnerables y apoyo al trabajador. Medidas de alivio tributario a las familias. Liberación de recursos de CTS. El CTS es la compensación por tiempo de servicio. Y la exoneración de retiro y retiro extraordinario de las AFP. Son las administradoras de fondo de pensiones, ¿no? Entonces, todas estas medidas fueron dadas de inmediato durante el gobierno de Vizcarra. Algunas de estas medidas todavía continúan, ¿no? Se quedó como modelo. Fue una época de críticas, de marchas y contramarchas, repito, que decía, pues esto, ¿por qué? Nos dan mucho dinero. O sea, soltar dinero en la economía era la primera crítica, ¿no? Algo populista en ese momento, ¿no?
miles de personas recibían los subsidios, los bonos, los famosos bonos, que más bien trajo más contagio, porque recuerden que en la primera etapa, el primer año, no teníamos vacunas. Y la gran ola se vino de contagios durante ese periodo. Siguiente, por favor. Gracias, Jonathan. Las medidas para dar soporte a las empresas. Una medida importante fue el subsidio a la planilla, aplazamiento de depósitos de la CTS, el alivio tributario y otros beneficios tributarios, principalmente a las MIPES. Liberación de cuentas de detracciones y facilidades a los deudores. Por aquí, acá hay una crítica importante en la cual se dice que todos estos beneficios, estos préstamos, ahora va a aparecer otra palabrita por ahí, en la cual se dieron a muchas empresas que sufrieron el golpe en primer lugar, no fue suficiente. Lamentablemente, la realidad fue otra. Por ejemplo, le voy a poner el tema, aquí viene el tema de la corrupción inclusive, ¿no? El dinero que se destinaba a una empresa que teóricamente estaba registrada y tenía necesidad de salir porque tenía trabajadores, la planta quedó paralizada, no producía, entonces el gobierno le dijo, toma, estás en la lista, te doy este dinero. ¿Y qué hacía esta empresa? Lo destinaba a cualquier otra cosa, menos a la propia empresa, hasta para uso particular. Ese es un tema de corrupción que dañó terriblemente. Y eso fue un modelo que siguió para muchas empresas, pequeñas y medianas, que tomaron el dinero del Estado, lo malgastaron y no sé, en un momento vamos a sacar la cuenta, en algún momento tiene que haber una realidad de que si devuelven o no devuelven ese dinero al Estado. Siguiente, por favor. Gracias. Aquí era lo que yo me mencionaba antes, ¿no? El tema del programa Reactiva Perú, ¿no? Estos préstamos extraordinarios, apoyo empresarial, al apoyo MIPE, en fin. Entonces, esto es lo que yo mencionaba, la cadena de corrupción que en momentos se ha producido en el Perú. Siguiente, por favor. Y hay una crítica fuerte sobre eso. En cuanto al tema laboral, ¿no? Se dieron medidas de control y prevención del coronavirus en los centros de trabajo, prevención del empleo, incentivos de carácter económico, bonos, delegación de facultades al Poder Ejecutivo para que pueda tomar medidas extraordinarias en el campo laboral. Eso fue un tema entre marzo y abril del año 2020, ¿no? Medidas laborales, declaratoria de emergencia nacional por el COVID a nivel nacional. Antes estaba focalizada por regiones o por ciudades. Después ya fue un tema de emergencia nacional. Siguiente, por favor. Siguiente, seguimos. Las medidas que se dio durante el gobierno de Vizcarra, del expresidente Vizcarra, bueno, trajo una serie de problemas también. La coyuntura política del Perú no ha sido de las mejores en los últimos años, no ha sido de las mejores. Por lo tanto, ya venía arrastrando problemas y enfrentamientos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, propiamente dicho. Entonces, en este periodo, en la cual aparece la famosa vacancia al presidente, en este caso, el gobierno, perdón, la legislatura, el Poder Legislativo tomó las riendas para poder vacar al presidente Vizcarra. Y entró por breve periodo, miren cómo la cosa, cómo funciona, ¿no? En el Perú. Manuel Merino entró solamente por 5 días. Imagínense, un presidente por 5 días, pero en esos 5 días dio un par de cosas, como pueden observar ustedes. El ministro de Salud de aquel entonces anunció la compra de pruebas moleculares para la lucha contra la pandemia del COVID-19, una primera medida. La segunda, el presidente de aquel entonces, Manuel Merino, y el ministro de Salud, Antero Flores Arauz, firmaron una autógrafa de ley que faculta el retiro de fondos de las AFPs a los que han dejado de aportar hace 12 meses como parte de las medidas sociales para enfrentar la situación económica familiar por la pandemia del COVID-19. Eso fue todo. Siguiente, por favor. Y entramos a la etapa de la presencia del presidente Francisco Sagasti, un presidente
de transición. Esa es la denominación. Un presidente de transición porque los otros presidentes eran complementarios al primer gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Fue el complemento, 5 años. Tenía que completar el periodo normal. Y aquí entra Francisco Sagasti como un presidente de transición para las elecciones del año 2021. Entonces, Francisco Sagasti entró como un gran mediador. Dio continuidad a muchas de las políticas del presidente saliente y también implementó algunas. Siguiente, por favor. Bueno, don Francisco Sagasti se basó en algunos pilares, básicamente. Primero, dijo, vamos a tener que reactivar la economía para generar empleo, buscando una mejor distribución de lo que el Perú produce y genera. Ese siempre ha sido el caballito de batalla de todos los gobernantes, ¿no? La reactivación económica para generar empleo. Lógicamente que se sabe que necesitamos generar mucho empleo para poder cubrir las necesidades laborales de las empresas y estas que produzcan para poder salir adelante en nuestra economía. Segundo, garantizar la estabilidad económica y equilibrio fiscal, fundamentalmente. Él decía, bueno, yo voy a garantizar en mi gobierno que la estabilidad económica y el equilibrio fiscal se mantenga durante 2020 y para que eso sea la base para el año 2021, para que encuentre un nuevo gobierno una economía estable. Tercer punto, mejorar la capacidad de ejecución presupuestal en los distintos niveles de la gestión pública mediante la revisión de ley de contrataciones del Estado. Bueno, una medida bastante importante. Siguiente, por favor. El apoyo técnico. El apoyo técnico, lo he marcado yo en negrita porque es un tema bastante importante para mejorar la ejecución de la inversión pública en los gobiernos regionales y locales. ¿Se imagina que llegue pues una cantidad de dinero a estas regiones, a estas ciudades, a estos poblados alejados de la ciudad principal como es Lima, la capital? Tiene que haber el apoyo técnico suficiente para poder desarrollar los proyectos, un tema de control, fiscalización, especialmente, para teóricamente evitar el tema de la corrupción. Siguiente, por favor. Y nos llegamos ya muy rápido a nuestro periodo actual, con el presidente Pedro Castillo. Los otros presidentes que estuvieron tenían una línea centro-izquierda, digamos, ¿no? Políticamente hablando, para poder entender. De derecha y de centro, disculpe. Ya con este gobierno nuevo entra con unas ideas nuevas de socialismo, entonces entra con otras ideas que movieron a nuestra ciudadanía. Hubo enfrentamientos entre la derecha, la izquierda y el centro, y al final ganó por pocos votos, pero ganó, ¿no? Legalmente, yo lo veo así, Pedro Castillo. Está adelante ahora al mando de nuestra economía. Es así, adelante por favor, siguiente. Que nuestro presidente Pedro Castillo, el actual, ha tenido a veces incoherencias en los mensajes. Marchas y contramarchas, pero recontramarchas, ¿no? Atrás, ¿no? Retroceso y avance un poquito, y así. Lo que decía un momento, lo contradecía otra persona, y entonces estos 100 o 120 días de gobierno de Pedro Castillo todavía no está propiamente definido cuál es la línea en temas de política económica, ¿no? En temas de política económica está diseñado de alguna manera como para tranquilizar. Por ejemplo, mantuvieron al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Es una persona, todo un personaje, el cual ha mantenido la inflación del Perú durante más de 18 años con una política muy buena, se le reconoce, en la cual ha manejado una política en el rango de una inflación de entre 1 y 3% como máximo. Estamos tranquilos, todos los años sabíamos que no iba a haber inflación en el Perú, por muchos años, diciendo 18 a 20 años, promedio 2%, a veces 1.5%.
En algún caso se puede haber desbocado un poquito 4, pero con algunas medidas se lograba el nivel. Un éxito su política monetaria. Ahora, en estos tiempos, tenemos una inflación con Pedro Castillo, actualmente, que ha llegado al 5,2%, el anualizado. 5,2, señores. Eso se refleja de muchas maneras, ¿no? En el día a día, en la canasta básica familiar de las personas. El precio del aceite, del arroz, productos de primera necesidad, el pollo. Entonces, teniendo una capacidad de producción, Perú, teniendo una capacidad de producción tan grande, nos vemos limitados por muchas cosas como estas. Pero lamentablemente, no lamentablemente, es una realidad que el Perú, Colombia, Costa Rica y muchos de los países latinoamericanos, todos casi, tenemos economías con una interdependencia, vamos a llamarlo así, porque somos países con economías abiertas. Entonces, muchas cosas que suceden en el exterior nos afectan. Y ahí es también un factor importante el tema de la inflación que nosotros tenemos. Una inflación importada. Estados Unidos también está sufriendo un tema de inflación y que también como seguía, también nuestros países también seguían más o menos de la receta, hace de que las tasas de referencias también suban. Nosotros estamos con unas tasas inicialmente, vamos por el año 2019 inicios, con una tasa de 0,25. Ahora estamos con 2%. Creo que en Colombia vi por ahí que la tasa de referencia estaba creo en 2,5, creo por ahí, ¿no? Entonces por ahí vamos, ¿no? ¿Por qué se hacen esas medidas? Justamente para poder controlar la inflación. Para lograr controlar la inflación que nosotros lo avisoramos que todavía va a existir todavía en este año próximo del 2022. La inflación va a estar presente, no va a desaparecer. ¿Cuál es el motivo? Básicamente es una inflación importada, debido a que todavía las economías están todavía tratando de compensar esa gran demanda que se tiene de los productos. Tenemos un problema a nivel mundial con respecto al tema de la crisis de contenedores. Todos los puertos importantes del mundo están recién sacando, ¿no? En orden, están sacando los buques a despachar. Y el costo es bastante caro. Para darles una idea, un container de China a los Países Bajos, el costo subió de $4.000 a $12.000. Repito, de 4.000 a 12.000, un container trasladado de China a los Países Bajos. Imagínense la trayectoria que tienen que hacer a otros lugares como Perú, venir a la costa de Perú, costa del Pacífico, y dejar en el Callao los productos. Entonces ahí tenemos un problema de inflación bastante fuerte por la presión de la demanda de estos productos y que lógicamente no lo vamos a encontrar en el mercado. Muy bien, entonces por aquí, el periodo de Pedro Castillo también solamente han mencionado estos puntitos, estos 3 puntos. Una segunda reforma agraria en el Perú. Pero no la reforma agraria, muchos nos asustamos, ¿no? Con el tema de la reforma agraria, que va a haber confiscaciones, van a quitar las propiedades. No, es una reforma moderada, ¿no? Todavía no se ve, pues, esa reforma que se pensaba en tiempos de los años 70, en tema de política agraria de los militares que estuvieron a cargo en el Perú, pero la cosa me parece que es más suave. Renegociación y masificación del gas natural es otro punto, otro caballito de batalla de la economía peruana, y la reforma tributaria, que tanto están conversando de que vamos a aumentar la presión tributaria o no, se mantiene, no podemos, etcétera, una serie de cosas. Luego aparece el bono, el ultimito, el bono Yanapay, ¿no? Para ayudar a las personas vulnerables que ya se quedaron sin dinero, ya recibieron sus bonos en los otros años con Vizcarra, inclusive, vuelvan a recibir ahora un bono Yanapay. Finalmente, nos dicen el pago de pensiones afiliadas de 10 a 15 años de aportes y que se haya establecido una meta de crecimiento del Producto Bruto Interno de más del 10% para el 2021. En cuanto a las perspectivas. Siguiente, por favor. Es la última ya.
El tema del PBI en el Perú, una cosa espectacular que fue en el de crecimiento antes de la pandemia, pues llegaron a cifras de 6, 7, 8, 9, 10% de crecimiento, para caer también espectacularmente también, ¿no? Pero ya con el COVID llegamos a un momento, teníamos un PBI negativo de hasta una caída de menos 35%, menos 35%. Y mes a mes se ha ido recuperando de alguna manera. Nos ha ayudado una serie de factores, por ejemplo, aquí lo tienen en figuras, el tema de las exportaciones. Nosotros somos un país minero, muy fuerte en el mundo, por ejemplo, en cobre. Entonces, los precios del cobre, ahora en esta temporada ha estado alta. Ahorita hay una tendencia a la baja, pero igual, sí se mantiene alta. Y estos productos que hemos exportado, pues son lo que más o menos nos fortalece nuestra economía y aporta al PBI. Y por eso las cifras macroeconómicas que nos presentan las principales fuentes internacionales, el Banco Mundial, ¿no? Por ejemplo, otras entidades que están analizando la economía latinoamericana, CEPAL también mencionaba nuestra compañera, dan con un crecimiento bastante fuerte. Pero realmente, en términos reales, yo pienso que vamos a estar en el mismo nivel antes de pandemia, por lo menos el próximo año 2022, 2,2. De ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? 2,2% finalmente, y ese sería el ritmo de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Tenemos muchas fortalezas que nos va a permitir que nuestra economía pueda salir adelante, como por ejemplo el turismo, ¿no? La industria sin chimeneas. Todos conocen pues la fama que tiene Machu Picchu y otras bellezas naturales en el país. El tema de la minería, ¿no? Fuertemente, y el alma, las empresas, las pequeñas medianas y pequeñas empresas debe ser el fuerte que debemos apostar por ellos, puesto de que representa pues aproximadamente más del 90% del aporte de la mano de obra al PBI. Así que ese sería un resumen de lo que se puede venir en los próximos tiempos en Perú. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, mi estimado don César. Gracias por su explicación. Y ahora voy a proceder a exponer la parte de Costa Rica. Hemos estado notando los diferentes tipos de factores y cómo hay semejanzas entre cada uno de ellos. Insto también a la población, al público presente, que pongan sus preguntas en el chat para luego proceder a la parte de responderlas respectivamente. Muchísimas gracias. Como primera parte de esta exposición, la definición de reactivación económica, el índice de reactivación económica es el proceso en el cual una economía determina y presenta el crecimiento económico. Creo que esto es lo que muchos de los países han estado buscando conforme el tiempo respectivamente. Y el COVID literalmente vino a truncar esta situación y estamos, se puede decir que empezando de cero. Seguimos siguiendo la misma línea que mis compañeros. Vamos a ver la situación de la Costa Rica antes de la pandemia. Antes de Costa Rica, antes de la pandemia, podemos ver un crecimiento paulatino del PIB de un 4.5, pero también tenemos una caída en la reactivación tributaria, que eso determina debido a la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, que literalmente vino a mermar la producción y a mermar el consumo y a su vez a ir incentivando cada vez mucho más lo que fue el desempleo, que tenía una tendencia a ir sumando año con año. En el punto más alto de la pandemia, adelantándome un poco por esta índole, llegó a estar en un 25%, siendo el género femenino el más afectado respectivamente. Luego, a inicios de la pandemia, el 6 de marzo del 2020 se identificó el primer caso de COVID y 10 días después, el 16 de marzo, se declaró emergencia nacional. Sin embargo, nuestro gobierno lo que hizo fue literalmente pues mandarnos para la casa y pues mantener la calma. Y ahí es donde se da un boom también, y esto es lo interesante de la economía, se da un boom bastante claro de toda aquella digitalización que se ha estado dando. Inclusive hoy en día ya hay gente que no quiere volver, que ya les gustó el hecho de estar en la casa, ¿verdad?
el teletrabajo, no quieren, siempre hay personas que dicen, sí, yo ocupo el contacto social, pero eso es algo que nos ha dejado esta pandemia. El Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas estimuló que la pobreza por insuficientes ingresos podría afectar el 24 al 29% de los hogares en un país tan pequeño como en el caso de Costa Rica, porque Colombia ronda los 50 millones de habitantes, Perú ronda los 35 millones de habitantes, Costa Rica solamente el 5%, que un 30% de nosotros ya estemos en pobreza extrema o desempleados, afecta y se ve mucho más significativamente este tipo de situaciones. Predicciones del gobierno para inicios de la pandemia. Me encanta esta parte porque el gobierno realmente dijo, nosotros no sabemos cuándo va a parar. No sabemos cuándo va a parar y se dieron problemas desde la perspectiva en la parte del comercio, por parte de las diferentes instituciones, por la parte del turismo, al cerrar los aeropuertos, eso definitivamente afectó, porque el 80% de nuestro país aproximadamente se dedica a la parte de servicios y es el turismo, todas aquellas zonas costeras, Guanacaste, Limón, Punta Arenas, inclusive el mismo centro de la capital de San José, que viven de esta índole. También se frenó la inversión extranjera directa, que es nuestro modelo de desarrollo y que a la vez ya venía desmejorando. Entonces, estamos como un poquito mal y la pandemia llega a empeorar esta situación. Y lo más preocupante es la situación de la pobreza, de cómo la pobreza extrema llegó a un 6% aproximadamente. Esto significa que cada vez el acceso a recursos básicos es bastante caótico. Las últimas noticias indican que Costa Rica vive con menos de $1.50 aproximadamente, $1.50 a $2 por día. Y esto lo hacen más de 200,000 personas. Esto no son mis palabras, sino son datos extraídos de las fuentes respectivas como el Banco Central o Instituto Nacional de Estadística y Censos para Costa Rica. Entonces, ¿cuál fue la exposición en términos de políticas económicas, fiscales y sociales? Veámoslas paulatinamente. ¿Qué empezó a hacer el gobierno? Recaudación de la tasa de política monetaria, participación en mercados monetarios, la moratoria de los pagos y los impuestos, empezaron a darse cierto tipo de prórrogas y eso también lo hizo los bancos respectivamente. Y la flexibilidad con los contratos, nos mandaron para la casa, y nos dijeron, bueno, te vamos a reducir la jornada laboral, pero no te vamos a despedir. Sin embargo, después hubo una reestructuración y terminaron, en muchos de los casos, desafortunadamente, siendo despedidos, lo que elevó la tasa de desempleo. Y si lo jalamos directamente, el ser humano necesita subsistir y si usted los deja desempleados, tienen necesidades y por lo tanto la delincuencia empieza a tener cierto auge en lo que es la parte del alza de este tipo de situaciones. Y esto lo vemos respectivamente en las noticias. Las políticas fiscales, excepción de postergación tributaria de créditos, subsidios temporales, y veo que esto está en los 3 gobiernos, eso está en la parte de Colombia, en la parte de Perú, a todo el mundo nos dieron plata. Aquí se llamaba el bono proteger, y en Perú y en Colombia también tuvieron otro nombre bastante interesante. Sin embargo, esta política fiscal que viene de una índole monetaria tiene un problema, y esto lo sabemos, lo hemos entendido, cuando algo abunda es barato. Cuando algo abunda es barato. Entonces, si usted llega y pone mucho dinero en la calle, hay muchos colones en la calle, hay pocos dólares en la calle porque los aeropuertos y la inversión estaba cerrada, por lo tanto, el colón pierde poder adquisitivo y generamos inflación. Entonces, es una política cortoplacista que llega a subsanar de alguna manera a las masas, sin embargo, tiene sus consecuencias que luego se tienen que recaudar por parte de los impuestos para sacar estas grandes cantidades de dinero. Luego las políticas sociales, la atención de salud, y esto es algo que el gobierno ha enfatizado mucho. Necesitamos llegar a esta inmunidad de rebaño para poder reactivar la economía de una manera más afluente. Políticas como los aforos al 50%, la trazabilidad, nos ponían en el asunto del número de placas respectivamente. Y, por ejemplo, aquí tenemos también el bono proteger, consiste en una ayuda de entre 125,000 y 62,000 colones. Para que me entiendan todos, 125,000 colones, estamos hablando alrededor de $350, 62,000 colones serían alrededor de 120, 130 dólares respectivamente, que dio el gobierno para cada uno. Sin embargo, se tenía que llenar unos documentos y tanto fue la gente que ocasionó, que tenía esta necesidad, que el sistema colapsó.
Pues mucha gente solamente se le dio el primer cheque, el primer depósito y luego ya no se les dio más porque fue demasiado la gente que pidió este tipo de subsidios por parte del Estado. En la parte de las políticas comerciales, habían proyectos como efectivamente el programa Alivio, incentivar las exportaciones. Sin embargo, ahora, hoy en día, nos está afectando la crisis de los contenedores, mencionaba don César, y han subido los precios considerablemente, de $2,000 a más de $20,000 un solo container. Es esto por la gran demanda de China, lo que provoca a su vez un alza de los precios. Y creo que para todos los países latinoamericanos vamos a tener la Navidad más cara. Entonces yo recomiendo ser austeros, regalar un beso, regalar un abrazo, ¿verdad? Regale su amistad, que es lo que usted realmente puede trascender y no cuesta nada. Sin embargo, la parte económica lo veo de una forma coloquial, pero la parte económica debemos ser austeros y ahorrar este dinero para un enero mucho más difícil. Y como último, agradecer a los expositores, mi estimada Marisol Salamanca, don César Acosta y su servidor y poseedor y presentador en este momento, mi nombre es Jonathan Salas. Les voy a invitar a todos los integrantes en este momento que pongan sus preguntas en el chat y yo posteriormente iré leyéndolas para así hacer un cierre total de este conversatorio que tiene como principal cabida lograr identificar y detener que no solo a Costa Rica tiene una situación compleja, sino que esto es un problema latinoamericano, esto es un problema que existen grandes cantidades de nacionalidades en Costa Rica policultural y cada uno de ellos tiene sus problemas. Entonces, la mejor forma de ser críticos con nuestro país es ver al vecino, ver cómo están ellos, qué están haciendo ellos, qué podemos incentivar nosotros para mejorar como una sola nación latinoamericana. Voy a proceder a leer las preguntas por acá. Vamos a ver, por acá tenemos. Aquí nos pregunta. Vamos a ver, esto es un comentario. Don Samuel nos dice, creo que las proyecciones no reflejan el crecimiento y el incremento del PIB de la pandemia. Lo que está sucediendo es que todos los países se están recuperando, evidentemente, que todos van poco a poco recuperándose. Hay diferentes tipos de políticas. Esta nos la pregunta el señor don Manfred Jiménez Lizano. Muchísimas gracias, don Manfred. Para el señor don César, siendo el sector agrícola muy importante para la economía peruana, ¿cuál fue el impacto que tuvo el mismo por el COVID y el confinamiento? ¿Y qué medida ha sido tomado para contrastar y restar y mitigar esta situación en la disminución de las exportaciones en el caso de Perú? Mi estimado don César, tiene la palabra. Gracias, estimado Manfred, por tu pregunta. Con el tema del sector agrícola, a ver, en el contexto global, el Perú es un país minero, fuertemente minero. La dependencia de la minería es mucho mayor que el sector agrícola. El sector agrícola es un sector que tiene su participación, pero no es tan importante como la minera. Para darte una idea, mi estimado Manfred, aproximadamente del total de las exportaciones que tiene el Perú, del total de las exportaciones, la presencia de la minería es aproximadamente en el orden del 70%. Un poquito más, un poquito menos. 70% es minería. El resto, el cachito que le deja, ¿no? El 30% que le deja, ahí entran pues los otros productos para la exportación. Por ejemplo, productos agroexportables. El espárrago, las uvas, productos cítricos. Ahí viene también el tema de productos manufacturados, ropa de vestir, pantalones, camisas, en fin, prendas de vestir, zapatos inclusive. Y por ahí otro sector más pequeño es las artesanías y otros. Entonces, eso complementa el tema total de las exportaciones en el Perú. Claro, tenemos dos formas de ver las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales. Ya ese es otro detalle, ¿no? Pero como tú mencionas, el sector agrícola fue golpeado, definitivamente, ¿no? Porque las grandes empresas
agroexportadoras son las que sufrieron, digamos, el embate, ¿no? Se cerraron las empresas, no hubo despido prácticamente tan fuerte en estos sectores, pero sí hubo una suspensión, ¿no? Digamos que al trabajador le dijeron lo siguiente, bueno, Pedrito, tú vas a pertenecer a la empresa, pero no te vamos a pagar. La suspensión perfecta, así lo llamaban en el Perú, la suspensión perfecta. Ni como decían acá, ni chicha ni limonada, ¿no? Ni una de otra. No, perteneces a la empresa, pero no te pago. Te llamo cuando ya estemos mejor, ¿ya? Chao. Entonces, este personal, y fue miles de personas que fueron afectadas, definitivamente. Ahora, ¿qué cosas se está haciendo actualmente para disminuir las deportaciones? Bueno, las deportaciones han crecido durante la pandemia. Durante este año 2021, las estadísticas nos dicen que han crecido de manera bastante fuerte. Las exportaciones son mayores a las importaciones peruanas en estos momentos. Las exportaciones son mayores a las importaciones, por lo tanto tenemos una balanza comercial en positivo. Y eso hay que aplaudirlo, porque es todo un sector que se mueve en el tema exportador. El sector privado busca que el sector público, ya sea a través de legislaciones o a través de medidas extraordinarias que dé el gobierno, sea apoyado. Y ese es un tema también que está todavía en debate. No está todavía claramente definido qué es lo que se viene a continuación. El día de hoy se aprobó el proyecto de ley del presupuesto de la República para el año 2022. Y ha habido un incremento importante, creo que ha dado así de 7-8% sobre el año pasado. Entonces, habría que ver el sector que corresponde al sector agrícola, qué cosa es lo que puede verse favorecido con estas leyes o no va a haber, qué proyectos, en fin. Esto lo creo que sí se puede terminar y lo vamos a ver pronto el próximo año 2022. Gracias por la pregunta, mi estimado Manfred. Muchísimas gracias, mi estimado don César. Gracias, Manfred. Procedemos por acá con el siguiente. Esta es de Ana María Poveda. Esta es para mí. Me tocó. Dice, ante la cicatriz, dice, pregunta para el profesor Jonathan, ante las cicatrices que nos deja el COVID-19 desde el 2020, tal y como los estamos describiendo, cada una de sus representaciones, quisiera saber qué opinión merece con referencia a uno de los mayores desafíos que tenemos para el 2022, como es el empeoramiento de los lazos entre Estados Unidos y China, que prácticamente nos lanza obligatoriamente a una separación total de la economía mundial. Y es que si analizamos para el 2022, vamos a venir desarrollándonos en un contexto económico marcado por efectos de pandemia como nuestras variantes de la enfermedad. Por consiguiente, quisiera saber si tuviese actualmente el puesto de rol como ministro de Economía de su país, ¿cuál sería la primera medida que efectuaría para contrarrestar el efecto negativo de ese tipo de situación con la reacción económica que tanto ansiamos? Yo creo que esta pregunta, fuera de ser económica, también es un eje político respectivamente, porque estamos hablando de las dos más grandes potencias que hay en este mundo. Y tras de eso, también diferentes tipos de pensamientos, porque evidentemente el sistema productivo de China no es el mismo que Estados Unidos. Sin embargo, los niveles de consumo y los niveles de producción también son referentes para tomar ese tipo de decisiones. Costa Rica siempre ha tenido como principal socio comercial al pueblo estadounidense, y creo que muchos países latinoamericanos también lo han tenido. Sin embargo, los tiempos de los reinados cambian y necesitamos evolucionar. Si China nos está dando un mejor auge, si China nos está dando una mejor línea, pues debemos evolucionar completamente en esta línea. Y si yo fuera ministro, encintaría más las relaciones con el mercado asiático para diversificar el producto y así poder bajar el riesgo de una posible crisis entre estos dos países. El problema aquí sería que alguno de los dos hiciera lo que hacen con Cuba, que literalmente existe como este embargo comercial y te digan, si no vas con uno, no vas con el otro. Creo que sería el principal problema, pero lo veo
poco factible en el ámbito, ya que en este momento no existen estas presiones de una guerra fría como en el caso de la época de los 80s, cuando estaba lo más y mejor. Pero muchísimas gracias, mi estimada Ana Poveda, por su pregunta. Seguimos por acá. Pregunta para Pregunta Isabel Isabel, Barahona. Isabel Barahona. Para los panelistas, vamos a darle la oportunidad a mi estimada Marisol, ¿verdad? Ya no ha tenido participación aquí. Dice, consulta para los panelistas, ante la paulatina reactivación económica, los gobiernos han presentado algún plan de contingencia frente a la crisis de los contenedores. Mi estimada Marisol, ¿Colombia ha presentado algún plan? No, realmente al momento no hay un plan de contingencia, digamos que esto en el corto plazo es muy difícil en términos de poder tomar un plan de contingencia, ya que pues la mayoría, por ejemplo en el caso de nosotros importamos insumos, entonces en la mayoría de los casos no tenemos la capacidad para producir esos insumos. En otros, por ejemplo, desafortunadamente se importan materias primas, productos como cebada, algodón, que acá tenemos la capacidad de producirlo y no lo estamos haciendo. Se estaba viendo, por ejemplo, como una oportunidad que ante el desabastecimiento de algodón, y siendo nosotros un país manufacturero en su mayoría, entonces empezar a mirar la posibilidad de aumentar esas plantaciones de algodón. Pero en el corto plazo realmente es muy difícil poder tener ese plan de contingencia. Ya ahí son en términos de las políticas monetarias para que no golpee tanto los precios o la inflación, es lo que se puede hacer, pero una medida rápida a corto plazo, no, muy difícil en el momento. Comprendo. Mi estimado don César, ¿su gobierno tiene algún tipo de situación ante la crisis de los contenedores actualmente? Mire, yo he estado revisando algunos materiales, pero todavía no hay algo definido. La iniciativa va del sector privado. Acá tenemos una asociación que se llama ADEX, que se encarga, lógicamente, de hacer los estudios y lanza ideas siempre colaborativas con el gobierno de turno para que se pueda acceder a ciertas medidas pragmáticas. En este caso, sabemos que los costos de importación van a subir terriblemente durante este año 2022. Y por lo tanto, acá el sector industrial que necesita materia, como decía Marisol también en su caso, que necesita insumos, ¿no? Insumos, equipos industriales para la producción, va a ser bastante complicado. Y eso va a hacer que, lógicamente, influya en la elevación de precios y, por consiguiente, la inflación presente será mayor. Eso es por el momento. No tengo algo concreto todavía como para decir que sí tenemos una política todavía con este gobierno. Sí, de mi caso, y agradeciendo a Isabel Barahona Cubero, que es la creadora de la pregunta, muchísimas gracias, mi estimada Isabel. Costa Rica tampoco lo tiene. Lo único que como profesional de ciencias económicas en esta índole es ahorren, mantengan su dinero, ahorren, no gasten en cosas que no es necesario para poder incentivar, para poder resguardar, reducir el riesgo, tener la liquidez suficiente para afectar directamente un 2022 que evidentemente va a ser bastante diferente a lo que hemos vivido, un principio de año bastante diferente. En Costa Rica, en ocasiones pasa de que existe como es diciembre, entonces la gente se olvida que luego viene enero. Entonces esto también es incentivar y concientizar a la población de que este enero va a ser diferente. Y cuando hablamos de diferente es, si era una cuesta, ahora va a estar más empinada, literalmente. Seguimos por acá. Muchísimas gracias, mi estimada Isabel. Don Samuel también vuelve a preguntar por la parte de los contenedores, pero esta vez le dirige la pregunta a la panelista Marisol, a la profesora Marisol, que dice, ¿a qué se debe el aumento del precio récord del café en Colombia y cómo se vio afectado por parte de los contenedores? No, por el momento, sin duda alguna, se tiene un buen momento para la producción cafetera. Por aquí tenía unas cifras que quería comentarle. En enero, la carga de café estaba alrededor de 1.066.000 pesos. Hace 2 días, nada más, cerró 2.168.000. Es un buen momento, y lógicamente favorece los ingresos para Colombia.
Pero por un lado, por ejemplo, en esta época de recolección se tenía una debilidad y era que pues no había mano de obra para precisamente recoger el café. Entonces es la contradicción. Pero pues no, sin duda alguna creo que el panorama de este año es completamente positivo. Creo que es dentro del sector agrícola es uno de los más favorecidos por el aumento y la variación positiva de crecimiento que ha tenido a lo corrido del año. Entonces creo que hoy al cierre del 2021, el sector cafetero puede sentirse muy favorecido por este buen precio y el consejo es lo mismo que menciona el profesor Jonathan. Creo que hay que apuntarle, o los productores cafeteros deben apuntarle a eso, aprovechar la bonanza, son conscientes de que es un momento, pero bueno, hay que ser cautelosos respecto a este buen momento. Muchísimas gracias, mi estimada Marisol, profesora Marisol. Muchísimas Con gracias, gusto. compañero Samuel. Aquí dice, tenemos una pregunta más. Mi estimada Jocelyn Coronado nos pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el principal problema para lograr una reactivación económica constante? ¿Cuál creemos que es nuestro principal problema? Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de Costa Rica. Creo que uno de los principales problemas que tiene nuestro país es, en cierta parte, la falta de gobernabilidad que tiene nuestro país debido a que existe un pluripartidismo, lo que a su vez genera un problema político porque desde el punto de ley se necesitan N cantidad de votos para aprobar una ley. Sin embargo, al existir tantos partidos políticos, si no me equivoco, la última noticia que leí, habían 17 partidos políticos para el presidente. Entonces, cuando eso se transforma en curules, no se va a llegar a la mayoría de votos y por lo tanto las leyes se van a estancar y eso no va a provocar que el país siga avanzando. En la época de los 90 existía el bipartidismo y creo que se avanzaba de una manera más amplia. Sin embargo, la sociedad costarricense ha demostrado que existen otras medidas, pero al mismo tiempo esto dificulta debido a que la ley está hecha de una manera bastante eh, ortodoxa y esto provoca que no podamos ponernos de acuerdo de una manera mucho más fácil. Esto desde el punto de vista de Costa Rica. Estimados compañeros. Sí, Dale, adelante, César. Marisol. Adelante, Marisol. No, concuerdo, Jonathan. Creo que uno de los problemas es el tema político. Ya en todos los países latinoamericanos se habla de la izquierda, el centro y la derecha, y en los últimos años ha venido tomando fuerza la izquierda, como mencionaba el profe César, en parte porque tal vez los nacionales ya están aburridos del discurso, evidencian que la línea de la política por la cual no se venía no está cumpliendo con los objetivos de crecimiento y desarrollo. Entonces creo que en parte hay un desgaste y un agotamiento político por parte de los residentes. Entonces creo que esa discusión que se genera ahí hace que las políticas públicas que se generen desde la cabeza, desde el Estado, pues realmente no sean eficientes, porque entonces, por un lado, se apunta a promover el empleo o se apunta en relaciones, por ejemplo, en temas de reforma fiscal, pero por el otro está la oposición, que finalmente hay una contraparte y eso hace que las políticas no sean efectivas. Y a donde hay que apuntarles eso, a poder garantizar la reactivación a partir del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, generar esos espacios, esas dinámicas para que estas empresas se fortalezcan, que generen empleo. Creo que todos tenemos el mismo problema y es la tasa de desempleo. Entonces, ¿cómo garantizamos que más nacionales puedan acceder a un empleo con todas las garantías, con toda su seguridad social? Entonces, ese es el gran reto. Y yo no sé ustedes qué opinan, pero sería interesante, por ejemplo, que no depender tanto, ¿no? Pues lógicamente se depende de estas relaciones con el exterior, pero también fortalecer esas relaciones a nivel interno. Creo que entre nosotros sería una oportunidad, por ejemplo, en términos de esa reactivación que se menciona. César. Bueno, gracias, Marisol. Mira, estimada Jocelyn Coronado, ¿no? La que es la pregunta. ¿Cuál es el principal problema para lograr una reactivación económica constante? Son varios factores, pero en el Perú, sin dudar, yo le pongo en primer lugar la corrupción. Así, primerito, corrupción. En todos los ámbitos, ¿ah? En todos los ámbitos de la sociedad.
Eso hace de que, por ejemplo, el tema político se vea pues mal manejado. Y ahí empieza el tema también de la improvisación. Y va contra una de las ideas que nosotros podemos pensar de repente que qué podemos hacer para lograr una buena reactivación. Yo particularmente puedo pensar de que hay que hacer una transformación profunda, ¿no? En los temas, por ejemplo, por ahí una pregunta que estoy contestando de pasadita, ¿no? Hay otro compañero, otra persona que está preguntando con el tema de, tiene que haber políticas de medio ambiente bien cabales, bien estructurados. No podemos permitir, por ejemplo, de que tenemos selva común entre Brasil, Perú y Colombia, tenemos selva amazónica, en la cual está siendo deforestada de una u otra manera, por la tala indiscriminada, o por la minería ilegal, o por el tema también simplemente del tipo de coca, ¿no? Todo con el tema de la droga. Entonces, por ahí tienen políticas de medio ambiente bien estructuradas. Para el tema de la minería, por ahí me mencionaban, existe en el club, por ejemplo, estudio de impacto ambiental. Cuando se empieza un proyecto importante en enero, es lo primero que se le pide. Pero lógicamente, como dicen, echa la ley, echa la trampa, por ahí pasa, o no pasan todos los filtros, se ve el visto bueno, y ocurre lo que puede verse en Perú, que ha habido, por ejemplo, hace unos años atrás, con otros gobiernos, en la cual un sector muy poderoso, perdón, una empresa muy poderosa a nivel mundial en materia de oro, fue frenada por una comunidad. Le dijeron, no, señores, ustedes simplemente no van a poder, no pueden nada, no pueden hacer nada, porque estaba en juego el tema de la población misma que defendía sus recursos hídricos, ¿no? Sus recursos hídricos, contra la posición que tenía la empresa y el Estado. Al final, cada uno jalaba para su lado y no hubo un acuerdo formal. Está en estos momentos en stand-by, ¿no? No se hace nada con ese proyecto minero muy fuerte, muchos millones, miles de millones de dólares invertidos, pero y que puede tener también desarrollo, pero también está en juego también el tema del medio ambiente, definitivamente. Y ahí pues este tema está todavía que no se puede, es un nudo que todavía acá en el Perú no se puede resolver adecuadamente. Y ese es un freno en la inversión privada internacional que pueda venir a Perú. En el Perú todavía no están las cosas claras. Definitivamente, no están claras todavía. Vamos a esperar un tiempo más para ver si llevamos el dinero a Perú. De lo contrario, pues lógicamente, como cualquier inversionista, va a llevar su dinero a otros países. Puede llevar a Costa Rica, puede llevar a Panamá, puede llevarlo a Chile o a porque el riesgo es mayor acá en el Perú, en esos temas de minería. Otro tema también, antes que se me corte la idea de la pregunta, acá hay un tema que va pegado con lo que yo mencionaba en antes, el tema político y la improvisación, es que podamos hacer una transformación también de corte, verdaderamente que la meritocracia sea lo que prime. Significa que verdaderos profesionales estén en las entidades adecuadas. No la improvisación, no el tarjetazo, no el amiguismo. Te pongo a ti en este pueblo porque eres mi amigo, crecimos juntos en el barrio. En fin, no es eso, ¿no? No es eso. Aquí tiene que ver un tema de meritocracia y es una de las tantas cosas que se pueden mejorar todavía para reactivar una economía de manera constante. Gracias, estimado. Muchísimas gracias, don César. Procedemos porque estaba leyendo aquí las preguntas y por una cuestión de tiempo veo que hay dos que son bastante similares. Entonces voy a proceder a leerlas. Dice, aquí está. Mi pregunta es para el profesor de Perú. Si la economía, no, esta ya la leí, la parte ambiental. Ok, me llama la atención en la situación del Perú, que en tan corto plazo el nombramiento de varios presidentes, ¿qué tanto ha afectado la reactivación económica? Y hay una muy parecida, que nos dice, la incidencia del desempleo para todos los países ha sido representativo de los impactos importantes. ¿Cómo podemos calificar a los países con el crecimiento del PIB y el crecimiento económico de la misma manera? Entonces tenemos una parte desde la parte atípica de 4 presidentes en un periodo tan corto de tiempo, y sumado a esto, el desempleo que abarcamos respectivamente. Entonces,
Marisol, explícanos primero la parte de desempleo y terminamos con don César dándonos la parte de por qué han tenido 4 presidentes y cómo les ha afectado esto, el crecimiento. Bastante crítico eso. Sí. Bueno, yo estaba notando acá 2 ideas que se me quedaron y creo que apuntan o responden muy bien precisamente a cómo poder llevar de la mano ese crecimiento del PIB y hablar de una disminución del desempleo. O sea, debería ser la coherencia. Pero realmente creo que lo que es el tema de la corrupción, permea todas las organizaciones públicas y privadas, no solo en Colombia, sino creo que es un mal general en América Latina, es lo que genera que precisamente no tengamos o no seamos eficientes en nuestros procesos. El reto es grandísimo en términos de desempleo. Acá en Colombia se perdieron cerca de 5 millones de puestos de trabajo, siendo los jóvenes y las mujeres los más desfavorecidos en términos de que, por ejemplo, las mujeres debieron asumir roles de la economía del cuidado, de abandonar sus trabajos, de abandonar sus estudios, o sencillamente las empresas donde laboraban se cerraron. Entonces, el reto que tiene ahora este gobierno, que ya finaliza, que es el gobierno de Duque, el próximo año tenemos presidenciales y creo que vamos a entrar también, o ya se está entrando en ese discurso de la derecha, de la izquierda, de que le conviene más. Entonces, creo que en general en Latinoamérica hay una ola izquierdista, socialista, entonces creo que el tema está por ese lado, pero finalmente, pues, o sea, ¿qué es lo que nos ofrecen en términos de empleabilidad? Pues, ¿cómo garantizamos que, pues, es decir, desde mi punto de vista, creo que a nosotros no nos interesa crecer un 10%, no. Crezcamos un 3, un 3.5 o un 4%, pero que sea un crecimiento sostenido, pero que a su vez tengamos que el gobierno tenga la capacidad de generar empresas y de apoyar a estas pequeñas y medianas empresas. Entonces creo que el reto ahí por parte de los gobiernos es grandísimo. Sería eso de mi parte, profe César. Muchísimas gracias, don Marisol. Adelante, don César. Y con Bueno, usted sí, con la estaríamos- segunda parte de la pregunta, ¿no? Con el Sí, tema claro. de por qué De Perú Perú. tiene, cómo ha afectado el tema de 4 presidentes, ¿no? Incluido el actual. Bueno, me ha llamado la atención con tan corto plazo se nombrar a varios presidentes. Sí, pues, es que eh, es un tema social, cultural, político, económico, que se mezclan de una manera particular acá en el Perú. Creo que esta mezcla no se da en ninguna otra sociedad latinoamericana, sinceramente, ¿no? Comparando los otros países vecinos, no tienen esa problemática. Nosotros estamos creciendo muy bonito, muy bonito en el tiempo, un crecimiento desde el año 2000 más o menos, ¿no? Con un presidente que está por ahí también preso en Estados Unidos y que comenzó a crecer con Alan García, que ya pasó a mejor vida, creció hasta pues 10%, imagínense, la época de las vacas gordas, realmente, ¿no? Y vino la crisis del año 2008, ¿no? 2008, 2009, vino la gran crisis mundial y lógicamente que caímos con el PBI, ¿no? La Producción Bruta Interna. No a cero, no caímos redondos, pero subimos muy bajos y al siguiente año levantamos. ¿Por qué? Porque teníamos mercado, teníamos productos, teníamos un mercado interno para comprar, había dinero. Se pudo sostener con el mercado interno, se levantó la economía peruana. Pero ya no pues a los niveles de 6, 7, 8, 9, 10%. Se mantuvo en un ritmo de 5, 4, por ahí, ¿no? Bien bonito, se mantuvo. Termina el gobierno del señor Alan García y viene otro presidente, Humala, ¿no? El presidente Humala, que realmente, a mi parecer, no hizo nada. Hizo que todo sea simplemente el piloto automático que vaya. El piloto automático de la economía que jalaba los años anteriores. Y eso fue el disfrute de los 5 años. Luego de ahí ya vienen, lógicamente, los temas previstos, ya no. Ya lo comenzaron las crisis sociales, los movimientos internos acá en el Perú. Como decía Marisol, en todos nuestros países aparecen ya las tendencias mucho más fuertes de las líneas izquierdistas, ¿no? Socialistas con sus ideas, comienzan a salir aquí, allá, grupos.
y hay conflictos, comienzan los conflictos, y salen los políticos A, B, C, que nunca aparecieron, más los que estaban siempre tradicionalmente, lo de siempre, y eso generó realmente un fastidio en la población, que salieron a las calles, protestas, y empieza la debacle en nuestra política. Lamentablemente la política está amarrada con el tema económico, no lo podemos negar. Sí, El gobierno que llegue viene con sus ideas, viene con su gente, con sus principios, para poder imponerlo en ese momento. Viene con un equipo, teóricamente. Bueno, de todo eso ha ido de más a menos, con una caída que ahora tenemos el presidente Castillo, que realmente ha sido mucha improvisación. Mucha improvisación. Creo que su gabinete inicial ya no existe nadie, ya que unos cuantos nomás. Todo ha sido cambiado. Su gabinete de los primeros días de gobierno, ahora que estamos más de 120 días, ya son otros que han sido cambiados, porque hubo interpelación, que hubo esto y el otro. Y ese es el problema. Como no hay continuidad, no hay un norte que diga vamos a hacer las cosas como en otros países X, sudamericanos, que tienen las cosas bien claras para que su crecimiento continúe. Sale un gobierno, entra el otro y continúa. Sale un gobierno, continúa. Eso es lo que se busca y no hay un acuerdo nacional realmente acá en el Perú. Y eso va a afectar definitivamente a la reactivación económica fuertemente. A pesar, ojo, que Perú no está mal. Parece contradictorio, Perú no está mal. Por ejemplo, las reservas internacionales netas, acá lo han apuntado, está bordeando los 78.000 millones de dólares. ¿Mm? Muchos dirían, no, pero las reservas deben haber caído porque han utilizado dinero para los bonos, regalar dinero. Bueno, no ha ocurrido eso. Y otro factor importante es el crecimiento de las exportaciones fuertemente en este año. Y la tendencia es que continúe durante el año 2022. Eso va a hacer de que compense en algo las otras cosas feas que tiene la reactivación económica en mi país. Muchas gracias por su pregunta. Creo que es de Isabel, ¿no? De Isabel Barahona. Gracias. Muchísimas gracias, mi estimado don César. Muchísimas gracias, mi estimada Marisol. Con esto terminamos el segmento de preguntas. Sin más despedirnos, agradecerles el tiempo, agradecerles el espacio que han venido por acá. Realmente este tipo de actividades se hacen para el pro de la comunidad estudiantil, para el pro de la comunidad de nuestros pueblos. Y yo me despido con este mensaje. Nosotros todos somos latinoamericanos, todos somos una sola habloparlantes y necesitamos estar unidos. Si véngase lo que se venga, evitar estas situaciones de corrupción, cambiar las cosas desde nuestras casas, desde nuestras comunidades, para así formar una Latinoamérica mucho más fuerte. ¿Por qué estos países europeos están juntos? Porque juntos solamente así pueden hacerle frente a los grandes rivales como China, Rusia, Canadá y Estados Unidos. Los alimentos y las materias primas salen del pueblo latinoamericano. Nosotros tenemos el control, solamente que no lo hemos visto. Las políticas de reactivación económica post-COVID, vamos poco a poco haciéndolas cada vez más fuertes. Y eso es lo que se trata, incentivar esto, fomentar esto, generar empleo. Y como dijo Marisol, y esto me recuerda a un dicho alemán, por cierto, que dice que de moneda en moneda se llena el tarrito. Con un crecimiento sostenido un 2%, 3% considerablemente, se llena el tarrito. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Marisol, a don César. De mi parte, muy agradecido. No, ya para despedirnos, agradezco la participación de las personas que se conectaron de este espacio. Aprovechen todos estos espacios, realmente enriquecen mucho nuestro proceso. Entonces, la invitación a que sigan siendo partícipes de todo esto. Me uno a las palabras del profe Jonathan y recuerden, muchachos, que la principal herramienta que tenemos nosotros para cambiar la situación de cada uno de nuestros países es nuestro derecho al voto.
Si nosotros no ejercemos nuestro derecho al voto, ¿cómo podemos exigir, cómo podemos cambiar las cosas? Entonces, desde ahí, o sea, pequeñas acciones, acciones individuales son acciones sociales y esa es la mayor herramienta que tenemos. Y qué rico sería soñar con eso. Realmente un gran bloque latinoamericano es la manera de poder llegar a ser mucho más competitivos. Hay mucho que ofrecer acá en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias. Don César, sus palabras. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a la Universidad Internacional de las Américas por ser la anfitriona de este evento, el inicio de muchos otros eventos que podemos tener a futuro. Ya damos nuestra muestra de unión entre los países latinoamericanos, empecemos con un granito, nosotros. Ya después vendrán grandes proyectos, grandes cosas de soporte para nuestros propios países. Muchas gracias para los participantes, para todos aquellos que han tenido la paciencia de escucharnos y después que lo podrán ver de repente ya colgado en una página, ¿no? Posiblemente ya por la universidad, por cada uno de nosotros y repetir la ponencia. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches Gracias. a todos. Mucho Hasta gusto. luego. Y gracias a la academia también que hace estas situaciones posibles. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Pura noches. vida, cuídense. Pura vida. Pura vida. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimo gusto, don Rodolfo. Gracias para servirles.